La introducción de este gran libro del abogado y sus amigos que hacen la segunda edición de Derecho Internacional trajo una traducción que fue escrita por Enrique Gaviria Liévano, donde él dice que la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte de Barranquilla, dentro del marco de la celebración de los 20 años de su fundación, y con ese motivo sacó hoy a la luz pública este libro. Entonces vemos cómo escriben bien los abogados. Pero como nosotros estamos ahora analizando la cuestión de la mitomanía en la literatura, nos damos cuenta que sí hay belleza, figuras literarias grandes, hermosas, todas se encuentran en esta, cuando hacemos fábulas, hacemos todas las cuestiones, los mitos. En la Odisea, que fue escrita originalmente en griego antiguo, desde entonces se han dado incontables traducciones. Han visto muchas traducciones de la narración de Homero a otros idiomas. Yo consulté cierto número de traducciones que se encuentran en inglés, incluyendo la de Alexander Pope, Samuel Richter, Andrew Lang de Rose y Robert Fisher Todas estas traducciones en inglés tienen también traducciones en español y en varios idiomas. Pero en esta vemos que la Odisea de Homero está dividida en 24 libros. Este primer volumen de cuentos de la Odisea, ojo, no confundir con cuentos de velorio, que es distinto, procede del libro 9 y 10 de la Odisea de Homero. La historia que se refiere al reclutamiento de Odiseo para la guerra de Troya se originó a partir del escritor del segundo siglo antes de Cristo llamado Higinio. El relato del caballo de Troya procede de la Eneida de Virgilio, aquel Publio Virgilio Morón, máximo astro de la gran constelación de poetas que surgió en el cielo romano y que escribió también odas. La versión de Apolodoro acerca de la caída de Troya menciona que el nombre de Atenea estaba inscrito en el caballo de madera. Entonces nosotros vemos cómo aparecen una cantidad de dioses y diosas en ambos Olimpos. En el Olimpo de Grecia y en el diosismo politeísta romano. Por lo tanto, se mantenía oculto allá en los Olivos. Todavía no había sido dado a Occidente las leyendas del templo, de hecho, y las leyendas del monte del Sinaí. Por lo tanto, aparecen diosas en el Nuevo Testamento que pertenecen a la cultura grecorromana y dicen que Pablo la conoció. Y yo digo que Pablo no pudo conocer a la diosa de Éfeso. Él conoció a la diosa adorada por los griegos romanos que le llamaban Diana. Y Diana era una diosa que cuando Pablo llegó en su primer viaje misionero, Pablo llega para más o menos por allá por la época cuando gobernaba Nerón, año 51. Él hace 4 viajes, año 51 en adelante. Y para esa época estaba el platillero Demetrio, que hacía estatuas de plata de la diosa Diana, que era la diosa cazadora de los griegos y los romanos. Sin embargo, la diosa bíblica que dice la Biblia y en algunas Biblias era Artemis. Y Pablo no la pudo conocer porque Artemis era la diosa de la fertilidad y tenía senos hasta en los pies cabezones y en las pelvis. Tenía tetas por todos lados, porque como era la diosa de la fertilidad tenía que simbolizar que amamantaba. Y también le clavaron que era diosa de la cazadora, pero en ningún momento podía ser la diosa romana y griega, porque Pablo fue en esos viajes y conoció al que hacía las estatuas de ella, llamada Demetrio, en el año 51 hacia adelante. Y el templo de Artemis en Éfeso, que dice el Nuevo Testamento, fue destruido, y ella por Herostato en el año 326 a.C. Por eso son 2 diosas distintos. Porque es que llega un momento en que la cultura greco-romana adoptan dioses de ambas partes, y por eso aparecen dioses Venus, Júpiter, Afrodita, Diana, Artemis
Y la Biblia recoge en traducciones griegas, más antiguas que la Vulgata latina de los católicos, recoge esos nombres. Pero ahí hay una gran confusión, porque una cosa es la diosa llena de tetas y otra es aquella que aparece con un arco cazando venado y cazando conejos y esa vaina. Aquella era diosa de la fertilidad y tenía tetas por todos lados para amamantar a los niños. Entonces ahí hay algo que no cuadra y que no es mitomanía ni nada, pero son cuestiones de la historia que se reflejan en el Nuevo Testamento, donde hay cierta cuestión que no es. Por lo tanto, cuando yo digo que Frente Nacional empieza con un hombre llamado Alberto Lleras Camargo, ¿ya? Que yo había dicho hace poco, ya eso es equivocación, no es mentira. Había dicho Carlos. Y acá en el 66 y al 70 es Carlos Lleras Restrepo. Y de ahí viene una pelea de liberales y conservadores, hasta que se llega un poco más a la época moderna, que llegamos allá a la época de Barco, llegamos a la época de todos estos presidentes más conocidos, el del 85, Betancourt, etcétera, etcétera. Y así la literatura nos presenta muchas cosas hermosas. Por lo tanto, ahora bien, estando nosotros entre los montes de Troyas, vivía este pastor llamado París, que sabemos tenía una gran belleza. Entonces, ahora vemos cómo Priamo se decidía a realizar unos juegos fúnebres en memoria del difunto. Estos juegos, los hombres hacían carrera en ellos.